Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros y hoy no quiero regalarte solo una reflexión bonita de esas que se escuchan, se aplauden y se olvidan. Hoy quiero sentarme contigo, mirarte a los ojos del alma y hablarte con calma, con profundidad y con verdad, porque lo que voy a decirte no es una opinión personal, no es un gusto, no es una tradición heredada sin pensar, es una explicación de la fe, y la fe, cuando se entiende, deja de ser una costumbre y se convierte en una decisión. Y ojalá de corazón que esto que vas a escuchar lo compartas con todos los que puedas, no para ganar discusiones, no para imponer nada, sino para ayudar a otros a entender por qué creen o por qué ya no creen. Le puse un nombre muy sencillo, sin vueltas, sin marketing, porque soy católico y parece una frase obvia, casi innecesaria, pero vivimos tiempos tan extraños que hoy decir soy católico ya no es una obviedad, es casi una declaración de principios y a veces hasta un motivo de ataque, porque hoy muchos usan la palabra católico como si fuera un insulto, como si dijeran algo retrógrado, cerrado, viejo. Y lo más curioso es que la mayoría no tiene idea de lo que está diciendo, porque católico no es una secta, no es un club, no es un grupo reducido. Católico significa universal, y cuando alguien grita a católicos creyendo que ofende, sin saberlo está gritando universales. Está nombrando a la iglesia que nació para todos los pueblos, para todas las culturas, para todos los tiempos. La iglesia católica fue la única iglesia que existió durante siglos. Después vinieron las divisiones, los quiebres, las separaciones, pero el origen es uno solo. Y esto no lo digo yo, lo dice San Pablo con una claridad que incomoda cuando escribe a los Efesios y dice: un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza a la que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Y aquí ya empezamos a tocar un punto delicado, porque vivimos en una época donde todo se relativiza, donde todo parece negociable, donde cada uno arma su fe a la carta como un menú, un poco de esto, un poco de aquello, esto sí me gusta, esto no, esto me incomoda, esto lo cambio. Pero San Pablo no habla de muchas fes, habla de una sola fe, y eso ya nos obliga a pensar. La fe vale más que el oro, y no es una metáfora poética, es una realidad espiritual. Por eso, si dudas, cerciórate antes, estudia, pregunta, investiga. No te quedes con frases sueltas ni con videos de 30 segundos, porque lo que está en juego no es una idea, es tu eternidad. Comparte tu fe si la tienes, y si la perdiste, recupérala, porque vale más que el oro, más que cualquier herencia material. Y sin embargo uno escucha con tanta ligereza decir: yo antes era católico, ahora soy otra cosa, y empiezan a enumerar luterano, anglicano, calvinista, cristiano, espiritual, o directamente dicen: no soy nada y yo no tengo ningún inconveniente personal con nadie, respeto a todos. Pero hay una confusión enorme en esas frases, porque la iglesia no es un club al que uno entra y sale cuando quiere, no es que un día devuelves la credencial y listo. El bautismo no es una membresía, es una marca espiritual, es una pertenencia que no se borra. Nadie puede salirse de la iglesia, puede dejar de frecuentarla, puede alejarse, puede vivir como si no existiera, pero no se borra lo que Dios hizo. Y yo no apruebo que alguien se aleje de la iglesia católica, pero respeto la libertad de cada persona, porque Dios no obliga, Dios propone. Pero permíteme al menos decirte algo, déjame explicarte por qué soy católico y por qué quiero seguir siéndolo hasta el último día de mi vida. No por costumbre, no por miedo, no por tradición familiar, sino por convicción. Primero, y esto es fundamental, soy católico porque es la iglesia que fundó Cristo. Así de sencillo, sin rodeos, sin discursos complicados. Cristo no improvisó, Cristo no dejó todo librado al azar. Todo lo que hizo lo hizo para nuestra salvación. Y si Cristo fundó una iglesia, no lo hizo para decorar la historia, lo hizo para salvarnos. Y entonces, o Cristo fundó una iglesia y debemos adherirnos a ella, o Cristo no fundó ninguna y entonces todas las iglesias son falsas y no deberíamos pertenecer a ninguna. No hay punto medio, no hay medias tintas, no hay lógica en decir Cristo sí, iglesia no, porque Cristo y su iglesia no se pueden separar. Reconocemos, claro que sí, los muchos elementos de verdad y de santidad que existen en otras comunidades cristianas. Sería injusto y falso negarlo. Pero para un católico no tiene sentido dejar la iglesia fundada por Cristo para irse a una fundada por un hombre. Por más inteligente, carismático o famoso que sea, Cristo es nuestro único Salvador, y Él instituyó una sola iglesia santa, y esa iglesia subsiste en la iglesia católica no por orgullo, sino por coherencia. Porque si hay un único Salvador, debe haber una única iglesia, y esta idea, aunque hoy no sea popular,
sigue siendo profundamente lógica. Y aquí hago una pausa porque ya desde este primer punto sé que a muchos se les mueve el piso, sé que algunos sienten incomodidad, resistencia, incluso enojo, pero no te vayas todavía, no cierres el corazón tan rápido. No estoy atacando a nadie, estoy explicando por qué creo lo que creo, y si algo de esto te incomoda, quizá no sea porque esté mal, sino porque te está tocando una fibra que hace tiempo no tocabas. Y esto recién empieza porque entender la fe no es un golpe, es un camino, y este camino apenas está dando su primer paso. Y sigo porque cuando uno empieza a hablar de la fe en serio, no puede hacerlo a las apuradas, no puede resumir 20 siglos en frases rápidas. La fe se mastica despacio, se digiere con el corazón y con la cabeza. Y por eso te pido paciencia, porque lo que sigue no es relleno, es fundamento. Segundo, soy católico porque mi iglesia es una familia, y esto hoy cuesta entenderlo muchísimo, porque vivimos en la época del individualismo, del yo me las arreglo solo, del yo con Dios me entiendo, y hay gente que dice con mucha seguridad: yo soy cristiano, leo la Biblia y no necesito la iglesia. Y aunque suene espiritual, aunque suene humilde, eso es un error enorme, porque ser cristiano no es un camino solitario. Nadie se salva solo. Dios no nos creó islas, nos creó pueblo, nos creó familia. Y desde el inicio de la historia de la salvación vemos que Dios actúa siempre comunitariamente. Cuando Yahvé manda a construir el arca a Noé, no se salva Noé solo en una tabla flotando, se salva con su familia dentro del arca. Y San Pedro nos recuerda que esa barca es figura de la iglesia. Los israelitas no cruzaron el desierto cada uno por su cuenta, lo cruzaron juntos, guiados por Moisés. Y la iglesia es ese nuevo pueblo de Dios que camina unido, con caídas, con quejas, con errores, pero unido. Y si tú crees que puedes recorrer el desierto de la vida usando como único mapa tu propia interpretación de la Biblia, no culpes a Dios si te pierdes, porque el problema no fue la palabra, fue caminar solo. Por eso Cristo no escribió un libro, y esto es clave. Cristo no se sentó a redactar un evangelio, fundó una iglesia. Y por eso San Pablo no llama a la iglesia el club de Jesús, la llama cuerpo de Cristo. Y cuando uno se separa del cuerpo, no se vuelve más libre, se muere. No te sales de un club, te amputas, y eso duele, aunque al principio no se nota. Tercero, soy católico porque en la iglesia conozco con certeza la doctrina completa de Cristo, no pedazos, no fragmentos, no interpretaciones parciales. Cristo mandó a sus apóstoles a enseñar toda su doctrina, a todos, todo el tiempo. Y esto no es una opinión mía, está en el evangelio, y además nos pidió algo muy concreto: escucharlos a ellos. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y aquí entra otro tema delicado, porque hoy hay muchos que predican a Cristo. Como decía San Pablo, nos alegramos de que Cristo sea anunciado, pero una cosa es anunciar a Cristo y otra es hacerlo con autoridad. Nosotros queremos escuchar a los que Cristo envió, a los apóstoles y a sus legítimos sucesores, no a cualquiera que se autonombra pastor, predicador o iluminado, porque la fe no se improvisa, se recibe, y cuando la fe se convierte en una opinión personal, termina fragmentándose. Y por eso vemos miles de interpretaciones, miles de denominaciones, todas usando la Biblia, todas convencidas de tener razón, todas en desacuerdo entre sí. Cuarto, soy católico porque mi iglesia es la casa de Dios. Y aquí quiero que te imagines algo muy concreto. Yo he entrado a iglesias de otras denominaciones grandes, hermosas, bien iluminadas, con música impecable, con predicaciones emotivas. Y claro que ahí Cristo puede hacerse presente, porque donde dos o más se reúnen en su nombre, Él está. Pero aún así no cambio la pequeña iglesia de mi pueblo, silenciosa, pobre, sencilla, porque ahí Cristo no está solo simbólicamente, está realmente presente. Ahí está la lámpara encendida del Santísimo, esa luz que no se apaga, ese silencio que habla más que 1000 palabras. Ahí puedo sentarme y hablar con Dios como con un amigo, porque Él está ahí, no como idea, no como recuerdo, no como emoción, sino como presencia real, viva. Y por eso San Pablo dice que la iglesia es casa del Dios vivo. Y yo no estoy dispuesto a dejar la casa de Dios para irme a la casa del vecino, aunque sea más grande, más cómoda, más atractiva, si ahí no está mi Dios vivo. Quinto, soy católico porque es la única iglesia que me ofrece a Cristo como pan de vida. Y aquí tocamos el corazón de todo, porque Jesús no vino solo a enseñarnos cosas lindas, vino a darse, y Él mismo lo dijo con palabras que escandalizaron:
yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y muchos se fueron porque esto les parecía demasiado literal, demasiado exigente. Y Jesús no los llamó para explicarles que hablaba en sentido figurado, los dejó ir. Todas las iglesias cristianas estudian la escritura, todas la aman, todas la predican, pero solo la iglesia católica me ofrece a Cristo en la Eucaristía, no un símbolo vacío, no un recuerdo piadoso, sino a Cristo entero, vivo, real. Y pregunto con honestidad, ¿qué me pueden dar que valga más que eso? Hay buenos predicadores por todas partes, amistad, contención, comunidad, todo eso es valioso, pero la Eucaristía solo está en la iglesia católica. Y si Cristo me dejó la Eucaristía como memorial de su amor, ¿cómo voy a olvidarme de su amor? ¿Cómo voy a cambiar eso por algo menos? Sexto, soy católico porque Cristo me encomendó a su madre, y esto también se malinterpreta muchísimo. Al pie de la cruz, el discípulo amado representaba a todos nosotros, y cuando Jesús dijo, ahí tienes a tu madre, no estaba haciendo un favor personal a Juan, estaba entregándonos a María como madre. Y yo no puedo irme a una iglesia que la desprecia, que la reduce a una mujer cualquiera, cuando Cristo la elevó como madre de todos. Las imágenes no son ídolos, son recuerdos, son ventanas al amor, como la foto de una madre en una billetera. Nadie confunde la foto con la persona, pero la foto te lleva el corazón a ella. Y Jesús no hizo regalos individuales, todo lo que hizo fue para todos, la Eucaristía para todos, el bautismo para todos, la enseñanza para todos. Y María también, yo soy el hijo y ella es la madre. Y mientras digo todo esto, quizá alguno esté pensando, esto es demasiado, esto es muy radical, pero la fe no es tibia, la fe no es un punto medio cómodo, la fe es una respuesta total. Y todavía hay más, porque esto no se sostiene solo en emociones, se sostiene en verdad, en historia, en coherencia, y ahí es donde seguimos caminando. Y seguimos porque cuando uno se toma en serio la fe, no puede quedarse en la superficie, no puede detenerse cuando el mensaje empieza a incomodar, porque la verdad no siempre acaricia, muchas veces sacude, despierta, obliga a replantear, y eso es justamente lo que hace la fe cuando es auténtica. Séptimo, soy católico por amor a la verdad. Y aquí entramos en uno de los mayores conflictos de nuestro tiempo, la confusión entre verdad y opinión. Hoy todo es opinable, todo parece relativo, cada quien tiene su verdad, y desde que existen las redes sociales todos opinamos de todo, de medicina sin haber estudiado medicina, de política sin conocer los datos, de arquitectura sin saber de estructuras, y por supuesto también de religión. Y el problema no es opinar, el problema es confundir la opinión con la verdad. Cristo no dijo yo soy una opinión válida, dijo yo soy la verdad, y la verdad no se vota, no se negocia, no se adapta al gusto del consumidor. Y cuando cada quien interpreta la escritura según su propio criterio, lo que aparece no es unidad, es confusión, no es certeza, es división. Y eso es exactamente lo que vemos hoy, cientos de grupos, cada uno convencido de tener razón, cada uno enseñando algo distinto, todos citando la Biblia. La Iglesia Católica no tiene miedo de la verdad porque su fundamento es Cristo. Y Cristo erigió a su iglesia como columna y fundamento de la verdad. Por eso la misión de la iglesia no es inventar doctrinas nuevas, sino custodiar, enseñar y transmitir la verdad recibida. Y aquí quiero decir algo con mucha claridad. La fe católica no se basa en la opinión de un sacerdote, de una religiosa o de un teólogo. Si alguno de ellos dice algo contrario a la doctrina, eso no es la fe católica. La fe católica se apoya en 2000 años de enseñanza continua, fiel, coherente. Jesús le dio a Pedro una autoridad concreta. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y esto no fue un privilegio personal, fue un servicio para garantizar la unidad y la verdad. Y no negamos que en otras iglesias haya elementos de verdad. Claro que los hay, pero un trozo de espejo puede reflejar la luz del sol y aún así no es el sol. Yo no voy a dejar al sol para quedarme con su reflejo. Octavo, soy católico porque me entusiasma el testimonio de sus santos. Y esto para mí es una prueba histórica irrefutable, porque se puede criticar a la iglesia por muchas cosas. Se puede hablar de errores humanos, de pecados, de incoherencias, y es verdad, la iglesia está formada por pecadores, empezando por mí, pero muéstrame otra iglesia con tantos santos, con tantos mártires, con tanta entrega,
heroica con tantos hombres y mujeres que dieron la vida por Cristo y por los demás. Cuando alguien me habla de la Inquisición, de malos sacerdotes, de escándalos, yo no lo niego, pero le digo, enséñame una iglesia que tenga más mártires, más misioneros, más vírgenes consagradas, más hospitales, más escuelas, más obras de caridad, y yo me voy con esa iglesia. Y el silencio que sigue suele ser muy elocuente, porque no existe. Todas las iglesias cristianas nacen de la católica, todas beben de la misma raíz, y después el hombre, por orgullo, por soberbia, por divisiones, fue separándose. En la iglesia católica veo el poder de Cristo actuando con fuerza, veo su gracia derramándose con abundancia, veo una santidad que atrae, una caridad que se traduce en obras concretas, en educación, en hospitales, en misiones, en cárceles, en atención a los más pobres. Y claro que algunos se equivocaron, como tú y como yo, pero dime, ¿dónde encuentras más santos? Los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los jesuitas, los carmelitas, la Madre Teresa de Calcuta, tantos y tantos que ni siquiera recordamos todos. 2000 años de frutos no se improvisan. Noveno, soy católico porque a Cristo no le gustan las divisiones. Y esto también es muy fuerte porque Jesús oró explícitamente por la unidad, no como una idea bonita, sino como un deseo profundo de su corazón. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y si lees el Evangelio con atención, verás que esta es una de las pocas oraciones largas de Jesús. No el Padre Nuestro que nos enseñó, sino una oración suya, personal, íntima, antes de su pasión. El sectarismo siempre sigue el mismo camino. Primero siembra la duda, después separa y finalmente acapara. Cristo, en cambio, quiere un solo rebaño bajo un solo pastor, y confió a Pedro esa misión: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y si eres oveja de Cristo, déjate apacentar por el pastor que Él puso, porque la unidad no es uniformidad, es comunión, es caminar juntos en la verdad. Hoy vivimos una fe al gusto del consumidor. Cada quien elige lo que le gusta, lo que no incomoda, lo que no exige. Y eso no es fe, eso es un producto religioso. Cristo no fundó una iglesia para que cada uno arme la suya, fundó una iglesia para que todos se salven unidos. Décimo, soy católico porque mis padres me bautizaron. Y no me avergüenzo de decirlo, porque un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. A algunos les heredan dinero, propiedades, títulos. A mí me heredaron la fe y no la cambio por nada. Y cuando alguien dice, habría que bautizar a los hijos cuando sean grandes para que elijan, yo pregunto, cuando amas a un hijo, le das cualquier comida o la mejor, esperas a que tenga criterio para darle amor. No, le das lo mejor desde el inicio. Y la fe es un regalo, no una imposición. Y todavía falta lo más importante, porque todo esto no se sostiene solo con argumentos, se sostiene con gracia, con responsabilidad y con respuesta personal. Y ahí es donde la fe deja de ser heredada y se vuelve elegida, y eso es lo que viene ahora. Y seguimos, porque ahora entramos en el terreno más delicado de todos, ese donde ya no basta con decir por qué soy católico, sino donde cada uno tiene que preguntarse qué está haciendo con la fe que recibió, porque la fe no es un adorno, no es un recuerdo de la infancia, no es algo que se guarda en un cajón. La fe es un don, y todo don implica una responsabilidad. Undécimo, soy católico por la gracia de Dios, y esto hay que decirlo con humildad, porque nadie cree solo por mérito propio, nadie se salva por inteligente, por estudioso o por bueno. La fe es un talento que Dios te dio, y como todo talento, un día Dios te va a pedir cuentas de él, no para asustarte, sino para que despiertes, porque el peligro más grande de la fe no es el ataque externo, es la negligencia interna. Jesús fue clarísimo en la parábola de los talentos. Al que recibió y no hizo nada, al que enterró el talento, no se lo reprochó por haberlo perdido en una mala inversión, se lo reprochó por no haber hecho nada, por haberlo dejado enterrado. ¿Y cuántos católicos viven así? Con una fe enterrada, sin estudios, sin práctica, sin compromiso, y luego se sorprenden cuando la fe se les muere, cuando cualquier argumento superficial los confunde. Por eso Jesús dice, el que persevere hasta el final, ese se salvará. No el que empezó bien, no el que tuvo una fe bonita de joven, sino el que persevera. Y aquí quiero darte algunos consejos muy concretos. No son ideas mías, son caminos probados, muchos de ellos inspirados en San Juan Pablo II, un hombre que entendió profundamente la crisis de fe de nuestro tiempo. Primero, estudia tu fe. La Iglesia Católica no tiene miedo de la verdad, lo único que teme es la ignorancia, porque un católico que no sabe en qué cree es presa fácil de cualquier discurso atractivo, de cualquier secta bien organizada, de cualquier video bien editado. Y te cuento una historia muy sencilla.
Un hombre vendía piedras en el desierto como recuerdos, todas a $20. Un día entró un geólogo, tomó una piedra poco atractiva y preguntó cuánto valía. El vendedor dijo: es a 10, no es muy bonita. El hombre la compró y se fue. Era un zafiro en bruto que valía más de $1 millón. El vendedor no era malo, era ignorante. Y así pasa con la fe. Muchos la cambian barata porque no saben lo que vale. No todas las fe son iguales, no todas ofrecen lo mismo, no todas tienen el tesoro incalculable de la Eucaristía. Y si no estudias tu fe, la vas a subestimar, la vas a cambiar por menos sin darte cuenta. Segundo, practica tu fe, porque muchos la abandonan no porque la hayan refutado, sino porque nunca la vivieron. La fe no entusiasma al que la analiza desde afuera, entusiasma al que la vive, al que reza, al que comulga, al que se confiesa, al que se compromete. Por eso existe ese dicho tan duro pero tan real: católico ignorante, próximo protestante, católico no practicante, seguro protestante, porque cuando no hay vida interior se busca afuera lo que nunca se cultivó adentro. San Juan Pablo II lo dijo con una claridad impresionante: muchos se van a otros grupos buscando una vida cristiana más fervorosa, una comunidad más comprometida. Y el problema no es ese deseo. El problema es la solución equivocada, porque la respuesta no es cambiar de iglesia, es convertirse de verdad, es vivir la fe que ya se tiene. Como cuando Jesús le dijo a San Francisco de Asís: reconstruye mi iglesia, no cámbiate de iglesia. Tercero, compártela, porque la fe se fortalece dándola. Cuando la fe se guarda, se debilita; cuando se comparte, crece. Y la fuerza de las sectas muchas veces no está en su doctrina, sino en la pasividad de los católicos. La verdad no necesita gritos ni imposiciones, se impone por sí misma cuando se anuncia con claridad y con vida. Conviértete en evangelizador de tiempo completo, no desde un púlpito, sino desde tu vida cotidiana, en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, con tus obras más que con tus palabras. Hay dos maneras de anunciar la fe: con lo que digo y con lo que hago. Y la más poderosa siempre es la segunda, porque una vida coherente convence más que 1000 discursos, y todo eso se alimenta en la liturgia, en los sacramentos, en la Eucaristía, en la confesión, en la oración. Y ahora, para ir cerrando, quiero recordarte algo muy importante, porque ser católico no significa despreciar a nadie. El Concilio Vaticano II reconoce claramente que fuera de la Iglesia Católica hay muchos elementos de santidad y de verdad, y nos sentimos unidos a todos esos hermanos en Cristo. No somos enemigos, no somos superiores, somos responsables de custodiar un tesoro que no es nuestro, es de Cristo. Pero con la misma firmeza, la Iglesia afirma que la plenitud de la gracia y de la verdad fue confiada a la Iglesia Católica, y que a ella se le confiaron todos los bienes de la nueva alianza, y que la Escritura, la tradición y el magisterio no se pueden separar, porque ninguno subsiste sin los otros. Antes de que existiera la Escritura escrita, existían los apóstoles, la predicación, la tradición viva, y todo eso camina junto como un trípode que se cae si le quitas una pata. Como las grandes obras maestras, la Iglesia de Cristo es imitada por muchos, pero no superada por nadie, porque no es obra de hombres, es obra de Cristo. Y por eso quiero terminar con una oración sencilla, profunda, nacida del corazón. Señor Jesús, no permitas que los cuervos de la duda se coman la semilla de la fe que tú sembraste en mi corazón, que no sea ahogada por mis propias pasiones, sino que a través del estudio, de la oración y del testimonio, eche raíces profundas y dé mucho fruto. Amén. Y te dejo una última pregunta, no para responderme a mí, sino para responderte a ti mismo. Cuando alguien te pregunte por qué eres católico, sabrás qué decir. Ojalá que después de esto nunca más tengas que responder porque me bautizaron, sino porque creo, porque entiendo y porque amo la fe que recibí. Que Dios te bendiga siempre y que hagamos todo el bien que podamos. Y aún así, déjame alargar un poco más este momento, porque hay verdades que necesitan reposar, caer despacio, como una lluvia fina que no golpea, pero empapa, porque quizá alguien todavía esté escuchando con el corazón cerrado, no por maldad, sino por heridas, por decepciones, por experiencias negativas con personas de iglesia. Y eso hay que decirlo con toda honestidad: muchos no se alejaron de Dios por Dios, se alejaron por nosotros, por nuestros errores, por nuestras incoherencias, por nuestro mal testimonio. Y si ese es tu caso, si alguna vez alguien que se decía creyente te lastimó, te juzgó, te escandalizó, déjame decirte algo con humildad, no en nombre propio, sino en nombre de una iglesia que es santa por su fundador, pero herida por sus miembros, porque Cristo no prometió una
iglesia perfecta, prometió estar con ella todos los días hasta el fin del mundo, y eso no es lo mismo. No pongas tu fe en los hombres, porque los hombres fallamos. Ponla en Cristo, porque Él no falla. Y la iglesia, con todas sus miserias humanas, sigue siendo el lugar donde Cristo se entrega, se perdona, se hace pan, se hace presencia, se hace compañía, incluso cuando quienes lo representan no están a la altura. Tal vez hoy no te vayas convencido de todo, tal vez algunas cosas te sigan costando, y está bien. La fe no es un interruptor que se prende y se apaga, es un camino. Pero ojalá te vayas con una inquietud santa, con una pregunta honesta, con el deseo de no vivir una fe heredada y dormida, sino una fe pensada, vivida y amada, porque al final del día Dios no te va a preguntar a qué grupo perteneciste, cuántas discusiones ganaste o cuántos errores ajenos señalaste. Te va a preguntar si lo amaste, si lo buscaste con sinceridad, si cuidaste el don que te dio, si hiciste algo con la fe que puso en tus manos. Y si hoy, escuchando todo esto, sentís una pequeña nostalgia, una voz interior que te dice: esto es para mí, no la calles, no la tapes con ruido, no la postergues, porque esa voz no acusa, llama, no condena, invita. Es Dios mismo recordándote quién eres y de quién eres. Vuelve a la fuente, vuelve a casa, vuelve a lo esencial, no por miedo, no por culpa, sino por amor, porque la fe no se impone, se propone, y cuando se entiende, se elige, y cuando se elige, transforma. Que nadie te robe la fe por ignorancia, que nadie te la cuite por confusión, que nadie te la enfríe por mal ejemplo. Cuídala, aliméntala, compártela, porque vale más que el oro, más que el éxito, más que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Y si algún día, en medio del cansancio, de la duda o del dolor, te preguntas si vale la pena seguir, mira la cruz, ahí está la respuesta. Un Dios que no se bajó, que no huyó, que no negoció la verdad, un Dios que amó hasta el extremo y que sigue esperando en silencio, con la lámpara encendida, en la casa que nunca dejó de ser tuya. Y sigo un poco más, porque hay silencios que solo se entienden cuando alguien se anima a nombrarlos. Y hay corazones que necesitan una última palabra para animarse a dar un paso que llevan postergando años, a veces décadas. Tal vez tú creciste en la iglesia, hiciste la primera comunión, la confirmación, aprendiste oraciones de memoria, y un día, sin darte cuenta, te fuiste yendo, no con una decisión dramática, sino despacio, dejando de ir, dejando de rezar, dejando de preguntar. Y hoy te encuentras lejos, no porque dejaste de creer en Dios, sino porque dejaste de sentirlo cerca. Y eso pasa más de lo que imaginamos. La fe no se pierde de golpe. Se enfría, se descuida, se posterga, se cambia por urgencias, por rutinas, por cansancio. Y cuando uno quiere reaccionar, siente vergüenza, siente que ya es tarde, que ya no sabe volver, que no encaja, que va a ser juzgado. Y déjame decirte algo con toda claridad: en la iglesia siempre hay lugar para volver, porque no es una casa de perfectos, es un hospital de pecadores. Y nadie mira mal a quien vuelve buscando vida. Dios no lleva la cuenta de las veces que te fuiste, lleva la cuenta de las veces que intentaste volver, y aunque tú no lo sepas expresar con palabras, Él entiende ese nudo en la garganta, esa mezcla de culpa y deseo, de miedo y esperanza, porque Él mismo salió a buscarte muchas veces cuando tú ni siquiera te diste cuenta. Y quizá hay otros que nunca se fueron del todo, pero viven una fe rutinaria, automática, sin asombro, sin pasión, sin preguntas, cumplen pero no arden, creen pero no aman. Y eso también es una forma de perder la fe, porque la fe sin amor se vuelve pesada, se vuelve obligación, se vuelve carga, cuando en realidad fue pensada como encuentro. La fe católica no es una lista de prohibiciones, es una historia de amor, no es un código frío, es una relación viva. No es solo creer cosas sobre Dios, es creerle a Dios, confiarle la vida, dejarse conducir incluso cuando no entendemos todo. Y eso no se logra solo con argumentos, se logra con una decisión interior. Por eso hoy no te invito a discutir, te invito a volver a lo esencial, a preguntarte con honestidad si estás viviendo la fe que dices tener, o si simplemente la estás cargando como un recuerdo del pasado. Porque la fe que no se vive se convierte en peso, pero la fe que se vive se convierte en descanso. No esperes sentirte digno para acercarte a Dios, nadie lo es. No esperes tener todas las respuestas, nadie las tiene. Empieza con un paso pequeño, una oración sincera, una misa, una confesión, una conversación honesta con Dios. Dile cómo estás, no cómo deberías estar, porque Dios no se escandaliza de tu verdad. Y si alguna vez pensaste que Dios ya no te quiere, que ya no hay lugar para ti, que ya cruzaste un límite, mírame bien lo que te digo ahora: mientras haya vida, hay camino, mientras haya aliento, hay misericordia, mientras el corazón late,
Dios sigue esperando. No dejes que te roben la fe, ni los gritos, ni los escándalos, ni las modas, ni las heridas. La fe no es de ellos, es tuya y es un regalo de Dios. Cuídala como se cuida algo frágil y valioso, porque lo es. Y cuando el mundo te diga que todas las opciones son iguales, que da lo mismo creer esto o aquello, recuerda que el amor verdadero nunca da lo mismo, que cuando amas eliges, te comprometes, permaneces. Y yo elegí quedarme no porque sea fácil, sino porque es verdad, porque aquí encontré a Cristo entero, no fragmentado, no diluido, entero, vivo, esperándome. Ojalá que un día, cuando mires tu historia hacia atrás, puedas decir con paz, con gratitud y con convicción: yo supe en qué creí, yo cuidé la fe que me dieron, yo no la cambié por menos, yo intenté amar a Dios con todo lo que fui, con mis luces y mis sombras, con mis caídas y mis intentos, y eso, créeme, basta para empezar a salvarse.